Aquel histórico hemiciclo fue llenándose de los nombres más importantes de la política nacional. Levitas y gabanes llenaban sus asientos. Las plumas bien afiladas, los tinteros abiertos a la grandilocuencia absoluta. La batalla dialéctica estaba a punto de empezar. Y entre la semántica más selecta se encontraba un variado elenco digno de alabar. Verbigracia de palabra pura y escogida. Epigramas bien oportunos y medidos, parlamentarios de briosa elocuencia. Defendían desde su atalaya sus posiciones políticas. Y contemplé de cerca a Moret, de hermosa figura, elegante, conocido como el orador de las damas. Aquel que dijo: y sobre todo enseñad al pueblo a ser bastante enérgico y bastante seguro de sí mismo, para afrontar los peligros. No era un día de calor en las calles de Jerez, no era un día de entusiasmo en las calles de Málaga, sino con serenidad, con tranquilidad, no poniendo las armas en manos de otros que no combatan por nosotros mismos. Aquello se vino abajo entre palmas, semasiología prosopopédica. Aquel ir y venir de giros y prontos, de palabra fácil y abundante, era música para los asistentes. Entonces, la figura de Posada Herrera, sofista político de circunstancias, dijo aquello de: si yo fuera hombre de violencia, si yo fuera hombre de dictadura, yo no me escondería detrás de otros para ejercer la violencia y la dictadura, sino que tendría al menos el valor de romper la Constitución con la punta de la bayoneta y arrojarle al pueblo los pedazos a la cara. Escándalo en las gradas, pañuelos secando el sudor, mientras otros cargan escopetas dialécticas. Venga, que esto se anima. Y me parece recordar a Cañamaque, definiendo a Práxedes Mateo Sagasta. Me gustó aquello de que tenía siempre abochado el ceñido chaquet, por cuyo bolsillo exterior asoma blanca como el color del enemigo la punta del pañuelo. En el momento de hablar, desabrocha el casaquín como si esta leve sujeción le estorbase para la lucha de florete parlamentario que se va a descargar sobre el que tiene enfrente. Su mirada parece tocada de imán, y una sonrisa que parece una promesa, y allá va el torrente impetuoso que todo lo inunda y destruye. Quizás en otro momento recordaremos a don Pi Margal, o a don Ruiz en Zorrilla, o a Cánovas del Castillo y Olozaga. Hablaremos de don Nicolás Rivero, de Estanislao Figueras, en fin, hombres, políticas y menesteres de otro tiempo. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García, y bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestra mesa, hoy en nuestro Café de Levante hablamos de España, de la política, de esos años convulsos de finales del siglo XIX, de un tiempo que cambió la historia geopolítica de nuestra nación. Y para eso se encuentra con nosotros don Guillermo Cervera Govantes. Él es capitán de fragata retirado y bisnieto del almirante de la Armada, don Pascual Cervera y Topete. Amigo Guillermo, un placer y muchísimas gracias por acercarte a este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Un placer para mí, estoy encantado de estar con vosotros y si puedo seros de utilidad y de entretenimiento, pues mejor. Porque, Guillermo, siguiendo un poco a colación de lo leído, de lo expuesto, que es una pincelada quizás un poco colorista, ¿no?, con la que abrimos siempre el programa, preguntarle si no cree que, que de una parte de la política nacional, de los hombres de la política nacional, están fuera totalmente en comparación con aquella política, con aquella oratoria cuidada, con aquella oratoria parlamentaria de finales del último tercio del siglo XIX. Bueno, ha pasado más de un siglo, los modos son totalmente distintos, evidentemente. Los resultados en algunas cosas se parecen, no una retórica, una oratoria magnífica que había en aquel entonces, pues no tampoco quiere decir que las consecuencias fuesen brillantes, claro, porque no lo fueron. Y la oratoria que algunas veces es bastante soez, que estamos acostumbrados ahora, aunque hay muy buenos parlamentarios, ha habido en Democracia del 78, ha habido parlamentarios magníficos,
pero el nivel cultural ha bajado una barbaridad en términos generales. El interés por la política en los últimos años de la democracia se ha perdido, no hay incentivos para grandes cabezas, y lo está purgando España entera, ¿no? Claro. En la situación, aunque viene precedida de una crisis económica que hasta cierto punto se está superando y que parecía que era lo grave y lo que desencadenaba todo, sin embargo hemos podido ver que la crisis política que se está desarrollando en el país es muy profunda, sobre todo a raíz de los 2-3 añitos que llevamos con la cuestión catalana enfervecida, y eso es malo para la estabilidad del país y los objetivos generales que tiene que abordar España, que es en realidad el bienestar social, que es lo fundamental, y el progreso, y mirar por su sustento, que tiene todavía muchas cosas que hacer en ese sentido España. Yo me refería, hace poco estuve leyendo el magnífico manifiesto, ¿no?, contra la esclavitud, ¿no?, que en su momento escribió Antonio Cánovas, y bueno, la verdad que parece mentira, ¿no?, cuando ese hombre se sitúa en el estrado, ¿no?, y hace un discurso de 1 hora y cuarto defendiendo una serie de patrones, ¿no? Y te das cuenta de, bueno, que vaya preparación, qué manera de interactuar, ¿no? Gente, escribientes, esperando simplemente para poder publicar después lo que ese señor estaba hablando, porque era para estudiar en las escuelas y para seguir leyéndolo en el siglo XX y siglo XXI. Sí, bueno, pero ya que tocamos el tema de la esclavitud, los manifiestos fueron soberbios, pero las consecuencias fueron regulares. Es uno de los problemas que podríamos abordar hoy en cuanto al tema cubano, ¿no? En Cuba, como se sabe, la esclavitud se puso fin en España, pero no en las colonias, que tardó bastante en llegarles el final de la esclavitud. Llega, me parece recordar, que con la Gloriosa, ¿no?, que es con el 68, y todavía eficazmente, o sea, no se suspendió hasta el año 88 del siglo XIX. O sea que la retórica es muy buena, pero si las leyes no se cumplen, y no avanza el país. Y en el siglo XIX español es una muestra de eso, ¿no? El país no progresó y estuvo inmerso en unos procesos de las guerras dinásticas, las guerras carlistas, que es digamos lo peor que le pudo ocurrir a España en el siglo XIX, justo cuando además tenía una guerra semiexterna, que eran las guerras coloniales, que se olvidaron, pasaron a un segundo término, precisamente porque estábamos empeñados en guerras civiles. Claro. Y esa es lo que desemboca, lo que hace crack en ese siglo, lo que hace crack en el 98, y posteriormente deja un residuo brutal en el siglo XX que termina con una guerra civil. O sea, en realidad el siglo XIX nuestro no es, habiendo hombres muy brillantes y habiendo mentes muy preclaras, no se puede decir que fuese un siglo. Es el siglo de las sombras nuestra, que se penetró todavía bastante en el siglo XX. Claro, porque, bueno, en este caso es usted bisnieto del almirante de la Armada Española, don Pascual Cervera y Topete. Sí. Bueno, una pieza clave, evidentemente, para entender la sociedad, ¿no?, en este caso la política, ¿no?, de nuestra nación, o parte de esa política. El desenlace, ¿no? El desenlace de ese final del siglo XIX. Bueno, preguntarle que nos des unas pinceladas en este caso, de quién era don Pascual, claro. Bueno, el almirante fue un buen profesional, hay que definirlo así, desde el primer momento que pisó cubierta, o sea, y entró en la escuela naval muy joven, con 13 años, procedía de una familia la burguesía rural de gaditana, de Medina Sidonia, que no tenía antecedentes en la Armada. En realidad, su padre fue teniente
también desde muy pequeñito se ingresó en el regimiento de artillería de Jerez y se fue voluntario a la Guerra de Independencia y llegó al empleo de teniente, se retiró y se dedicó a las labores del campo. Fue un hombre echado para adelante, desde muy jovencito, porque se fue de su casa con 14 años, y ese gesto, ese carácter de echado para adelante lo heredó plenamente su hijo Pascual y sus otros hijos, porque todos los hermanos del almirante fueron marinos. Uno se retiró de Guardia Marina y se dedicó a las labores de la casa, y el resto pues tuvieron distinta suerte. Dos murieron muy jóvenes, uno en Málaga de una epidemia y otro en Cuba. Y luego 3 llegaron a adultos siendo oficiales de la Armada. Uno fue, porque yo tengo el apellido Cervera 2 veces, fue mi bisabuelo, que murió también joven, de capitán de corbeta, y queda otro que se asentó en Villamartín, se retiró de capitán de corbeta y se asentó en Villamartín, de donde procedemos, y el tercero, el almirante, que llegó a lo que todo el mundo conoce. El almirante se distingue de alférez de navío en Filipinas, una de las cosas que le han echado en cara los historiadores que pululan alrededor de la Colau, que fue un represor. En realidad no fue un represor, fue una persona que obedeció órdenes y combatió en Filipinas muy brillantemente, y de alférez de navío tuvo un ascenso por mérito de guerra a teniente de navío. Esa es donde verdaderamente se da a conocer y se encumbra. Tenía 22, 23 años, no tenía más. Luego, cuando regresa, a los pocos años, en total hace en ultramar hace 12 años de su carrera, la mayor parte en Filipinas, más que en Cuba. Cuando regresa, pues se distingue al cabo de unos años, también muy joven, con 34 años, que es otra de las cosas que le han echado en cara los historiadores, que curiosamente es argentino, el ideólogo historiador de la Colau, pues lo que hace, donde ya se encumbra del todo con 34 años, es en las guerras cantonales. Las guerras cantonales, que hay que decirle a los catalanes a este argentino, que a ver si se la estudia bien, en realidad fue una guerra de sublevaciones en varios sitios, y el componente militar sublevado existía, y en Cádiz existió. Había un regimiento que se levanta en Cádiz con Salvochea y va a San Fernando, se le añaden una serie, distribuyen armas entre la población civil y hacen un levantamiento y copan a las fuerzas de la Armada, o sea, de Infantería de Marina, en San Carlos. Se defienden bien, pero inexplicablemente el capitán general duda y se repliega a la Carraca. Y sigue dudando en unirse al levantamiento o no unirse. ¿Qué hace Pascual Cervera Topete? Pues estaba ya con destino otra vez en Filipinas, acababa de ascender a capitán de fragata, renunció a su destino, y se fue a la Carraca. Y con unos compañeros, pues abordaron al capitán general y le dijeron que de unirse a la sublevación, que en Anay. Había unos barcos sublevados, controlaron los barcos y organizaron la defensa con fuerzas de marinería que mandó el capitán de fragata Cervera, y con fuerzas de infantería marina que las mandaba un general que había allí. Entonces, ahí se distingue, consiguen parar el levantamiento cantonal en la Carraca, y hasta que llegó el general Pavía, que vino del norte al sur, estuvo en 2 sitios trabado, que fue en Sevilla y en Jerez, y se apaciguó en la provincia de Cádiz el levantamiento, no así en Cartagena. Él se va con el almirante Lobo a Alicante, y de allí se van a la isla de Escombrera, en Cartagena, y consigue
recuperar barcos que estaban sublevados. Esos dos hechos es lo que encumbra de capitán de fragata al almirante, al luego almirante, y le merece, o sea, de la República, de la Primera República, le merece el título de benemérito de la patria, que se lo otorga las Cortes. Esto, ahora que se ha hecho muy popular el almirante con esto de la Colau, pues ha tenido muchas lecturas. El señor el argentino lo que viene a decir es que fue un represor de un movimiento democrático, que no fue democrático, del levantamiento cantonal, que además fue un desastre de movimiento y que estuvo a punto de poner en brete a la nación española. Verdaderamente lo que hizo es defender el régimen constituido. Hay un detalle en el panteón de marinos ilustres que estamos investigándolo, porque a mí se me ha pasado por alto a lo largo de la vida, pero que lo ha sacado a relucir un republicano. El panteón tiene un postizo, o sea, el mausoleo tiene un postizo precisamente que es una diosa que está allí con una bandera y con una corona. La corona es de la Primera República, eso es evidente. No sabemos la época en que se incorpora. Bueno, esa deidad femenina fue muy utilizada por el movimiento republicano, sí, en todas las artes, en la industria y en las artes gráficas, muy utilizada. Pero tiene un detalle curioso, la deidad, que es que porta una bandera monárquica. O sea, en realidad, el que puso porque eso me parece que es un añadido al mausoleo, posterior al mausoleo, han dicho que lo pagó la República, no es verdad, el mausoleo lo pagó la familia, la alegoría esta no tengo ni idea. Ahora la estamos investigando, claro, porque como ha salido a la luz, la estamos investigando. Y tiene esa coincidencia, es verdad que él fue un defensor de la Primera República. No, fue un defensor en este caso del movimiento, de la Constitución, de ese... Ya después de eso vuelve a encumbrarse, porque es un tío, tiene un prestigio muy fuerte en Filipinas otra vez, donde, bueno, en las dos épocas que está en Filipinas hace levantamiento de cartas, que eso era muy normal entre los oficiales, entre los marinos que estaban en navegación, pues dedicaban determinadas comisiones a hacer levantamiento de cartas. Hace el levantamiento del archipiélago de Joló, y luego interviene en la ocupación del archipiélago y es primer gobernador del archipiélago de Joló. Y ahí pues también tiene que volver y regresar a España porque tiene una crisis de malaria y toda esa historia, y entonces viene a recuperarse precisamente a donde ya vive de por vida, que es en Puerto Real. Me vas a permitir, le voy a leer un pequeño extracto de una carta suya que fue enviada en 1898 a don Segismundo Bermejo, que dice: por defender una isla que fue nuestra y que ya no nos pertenece, porque aunque no la perdiéramos de derecho con la guerra, la tenemos perdida de hecho, y con ella toda nuestra riqueza y una enorme cifra de hombres, jóvenes víctimas del clima y de las balas, defendiendo un ideal que ya solo es romántico. Evidentemente se opuso de alguna forma Cervera al envío naval y militar para salvar el colonialismo español, ¿no, Guillermo? Él es opuesto de principio, pero no simplemente con esa carta. Bueno, esa carta es la más bonita, en que se manifiesta con más claridad, energía, y donde se ve cuál es su sentimiento, ¿no? Porque esa carta contiene mucho sentimiento de lo que va a suceder. Pero él ya venía de 5 años atrás de la guerra, porque él no es ajeno a la evolución de la Armada, claro, y sabe cómo va. Incluso él está en la construcción de los bilbaínos, que se llaman así porque se construyeron los artilleros de Nervión, que son los 3 que combaten, el Infanta María Teresa, el Vizcaya y el Oquendo. Esos también combatió menos, pero combatió el Colón, que no era de procedencia italiana. Pero él conocía las debilidades, las tripas de la Armada perfectamente, ¿no?
Y entonces antes de, como veía el desastre con tiempo, antes estuvo carteándose con don Juan Esportorno, que curiosamente estaba casado con una prima del almirante, una Topete, y que después sería su albacea testamentaria, su albacea en el momento del combate. Los documentos que él había ido recibiendo y tal, se los deposita a Juan Esportorno, que era general jurídico de la Armada. Entonces con este señor se confiesa 5 años antes, ya de que el desastre iba a ser muy gordo, claro, muy gordo, y que no estábamos preparados para enfrentarnos a una nación emergente como eran los Estados Unidos. Ese criterio lo mantiene luego con todo el mundo, con una claridad y una lealtad pasmosa. Hay un principio en la guerra, que es que el general que no esté convencido de una victoria no debe comandar el ejército. Debe de dársele a uno que esté convencido de la victoria, aunque sea un convencimiento irreal. Teóricamente, en la Armada, en ese momento, el Consejo General Superior de la Armada, había almirantes convencidos de que se podía ganar a los claro. Estados Unidos. Lo lógico hubiese sido destituirlo, o cuando él pidió que lo sustituyeran, que en Cabo Verde piden sustituirme, si hay alguien que cree que puede ganar esta guerra, que venir aquí y tomar el mando. No hubo nadie. Claro. O sea, a todo lo pasado sí lo ha sabido, ¿no? Y para situarnos un poco cronológicamente, evidentemente, esos 30 últimos años del siglo XIX fueron muy importantes y muy convulsos, ¿no? Una desigualdad importante social, el movimiento libertario, el movimiento anarquista es muy fuerte también ya en puntos industriales del norte, en el sur, la cantonal, la Primera República, llega nuevamente la monarquía. En este caso parece que termine quizás esa sucesión, está claro, con la guerra, ¿no? hispanoamericana, ¿no? Todo comienza, como bien sabemos todo, con el hundimiento del crucero Maine. Yo le pregunto, ¿qué conclusiones sacó el Estado español ante tal suceso? Un suceso que a todas luces fue un ataque, ¿no?, de bandera blanca, ¿no?, un ataque premeditado y con alevosía para abrir un combate. Hay que tener en cuenta que el Maine va en una visita de cortesía, teóricamente de cortesía, en realidad era una visita un poquito de seguimiento, ya de provocación, provocación en sí, de fuerza, que fue contestada por España, exactamente. O sea, España en ese momento manda a Nueva York el Vizcaya, uno de los 3 bilbaínos que muere y tal, al mando del capitán de navío Eulate. Cuando llega el Vizcaya ya se conocía la explosión. En un principio la explosión, o sea, ya desde el principio, la explosión se sabía que había sido interna, no externa. Eso es relativamente fácil de ver, dependiendo de si la onda expansiva ha sido para afuera o ha sido por acción de un torpedo o de una mina. Esto parece ser que la explosión se produce por una combustión espontánea en las carboneras, cosa que en aquella época era relativamente frecuente, pero sí se daba el caso. Entonces España desde el principio defendió que había sido un accidente y lo sintió mucho, ¿no? Lo sintió, pues hubo 230 muertos y lo sintió una barbaridad, pero Estados Unidos manda una comisión allí y sale que ha sido una agresión externa. Y tal. Ese hecho de la agresión externa se ha demostrado a lo largo del tiempo, y lo sabía ya mucha gente, que era falso, de pura falsedad. Y los americanos lo reconocieron, no sé si lo reconocieron en los años 80 o por ahí, ya reconocieron verdaderamente que se habían equivocado. Eso daría pie, según la Constitución americana, a abordar un pleito importante, porque en la Constitución americana recoge que no pueden ir a ninguna guerra injusta. Esa guerra que se declaró por ese hecho tendría una base injusta y debería de haber tenido por lo menos un reconocimiento, aunque fuese honorífico, hacia España, de que Estados Unidos se equivocó. Es que tampoco, no sé si el Estado español en su momento... no tenía fuerza para hacerlo.
Pero bueno, no tenía fuerza para hacer valer el derecho, ni tenía apoyos, porque en la guerra del 98, bueno, que no es del 98, la guerra empieza en el 95, como todo el mundo sabe, hay dos guerras en Cuba, la Guerra Grande, que es del 68 al 78, que esa la gana España, la gana, y ahí se pudo haber hecho algún tipo de entendimiento con los cubanos, y no se hizo. Y luego la del 95, que tampoco la tenía ganada nadie, y que la hubiera, no sé cómo hubiera terminado si no entran los americanos. Claro. El almirante no se rinde a los mambises, el almirante se rinde a los americanos. Y hoy en día, gracias a este hecho histórico que está reconocido en Cuba, el almirante es una persona, un valor dentro de la historia de Cuba, y un valor porque, como todos sabemos, el régimen actual de Cuba es fundamentalmente antiamericano, pero no es antiamericano porque sí, es antiamericano porque los americanos en el proceso de entrada en Cuba no lo hicieron nada bien. Además, una figura, como ya conocemos, reconocida en este caso por los gobernantes cubanos, ¿no?, por Fidel y por Raúl, bueno, una situación comunista, y que está vanagloriando, ¿no?, la figura Le falta un cuarto minuto para que lo nombren héroe nacional. Exactamente, y ahora llega, bueno, pues parece que en parte de España todavía... No. Bueno, la parte, bueno, lo que ha sucedido últimamente, que es la sustitución de la figura de la calle, la avenida principal, era la avenida principal, aunque ahí indudablemente hay almirantes de más categoría. En la Barceloneta hay otros almirantes y de más categoría que el almirante Cervera, pero la sustitución de una persona considerada por un sector importante del país como un héroe, porque es el final de él, es un acto de heroísmo, el final profesional, digamos, en Cuba, porque luego siguió su vida, ¿no? Es un acto de heroísmo la sustitución de un héroe nacional por una persona cuyo arte humorístico pues estuvo en hacer la gracieta aquella de la puta España, con su retahíla de todo una grosería importante, que donde le han reído la gracieta han sido personas de esa cuerda. Las personas de esa cuerda no es que no quieren nada con el almirante Cervera, es que no quieren nada con España, y que no quieren nada con nuestro rey, y no quieren, que lo ofendieron en el acto del homenaje a las víctimas del atentado de las Ramblas, y que para mí es la humillación más grande que ha sufrido España en estos últimos meses, porque el abucheo, no solamente el abucheo, sino el acoso que sometieron al rey de España, pues es una afrenta, por supuesto, más grande que la de quitarle la calle al almirante Cervera. Claro. Pero bueno, se la quitan así, y luego pues la señora Colau le llama facha, sin saber lo que está diciendo, o sabiéndolo, no sabemos qué, o queriendo transformar la historia una vez más, y dándole al fascismo 10 años más o 12 años más de lo que tuvieron. Pero a mí que eso venga de alguien que está representando al pueblo de Barcelona, al pueblo de Cataluña, o sea, a la alcaldía en este caso de Barcelona. Es horroroso. Es horroroso porque, bueno, no importa, puede ser de una tendencia política o de otra, pero no se puede entrar en esos, ya no es un insulto, es que simplemente es una estupidez como la copa de un piano, sabiendo que va a haber un linchamiento después por parte de la intelectualidad y de la prensa española. La reacción, o sea, el que cabe el honor de haber tenido el primer artículo que fue previo a llamarle facha, fui yo. O sea, antes el primer artículo que sale sobre el tema, sale en marzo, el 23-24 de marzo, en el ABC, una carta que mando al ABC, en que ya yo no me quejaba ahí del facha porque no había sucedido, sino que me quejaba de que, primero, que nosotros tenemos un apellido catalán, o sea, nuestro origen es catalán. Segundo, mi familia concretamente tiene mucha vinculación con Barcelona, porque nosotros vivimos allí, yo viví allí de niño, tenía amigos, tenía tal. Mi padre era miembro de la nobleza catalana, y tengo una hermana que es miembro de la nobleza catalana. O sea, tenemos una vinculación con Cataluña importante y muy documentada.
Y segundo, en el sitio ese, mi padre, pues el sitio es la Barceloneta, es una barriada de pescadores y de trabajadores, era gente humilde de los muelles del puerto. Lo que pasa que con la reforma que sufre en Barcelona durante la Expo del 92, se le da la vuelta a la ciudad, se la pone cara al mar y se topa con la Barceloneta, y la Barceloneta ha quedado en el mejor de los sitios. Aún así todo perdura su origen marinero, claro, y de pescadores. Y allí hay una barriada también, Pascual Cervera, que era mi padre. Bueno, pues todos estos detalles se lo explicamos, como se lo explicamos luego en una carta directamente dirigida a ella, pero eso ya lo hizo la asociación nuestra. Se lo expliqué yo en primer artículo, diciendo que a un hombre como Pascual Cervera Topete no se le podía sustituir por todo lo contrario, que eso es una mofa muy gorda, claro. Es una mofa muy gorda. Entonces saltamos, fue el detonante, ya empezó a escribir mucha gente, pero claro, esta se envalentonó, dijo: aquí la chula soy yo, y le vamos a llamar facha en un acto popular, entre comillas, popular habría 1000 personas, ¿vale? Son muchas personas, pero más han saltado después. Claro, claro. Hombre, y de eso verdaderamente nos ha demostrado que el almirante Cervera no está solo en el país. Hay mucha gente que lo ha conocido gracias al facha de la señora, y que ha demostrado que goza de buena salud como personaje histórico, de buena salud. Eso, no, decirle, Guillermo, que aparte, bueno, ya no solo de don Pascual Cervera, porque podemos hablar, por este caso, de Damián Churruca, podemos hablar de... Es la calle perpendicular a la de Almirante Cervera, es Churruca, y la otra es Juan de Borbón. Claro, bueno, en este caso... Las dos con las que hace esquina. O Gonzalo de Córdoba, Daoíz, Velarde, etcétera. Existe un complejo, yo no sabría decir sobre estos personajes, ¿no?, que quizás la historia ha ido transformando, pero sí es verdad que para mí el problema más importante que hay es la falta de conocimiento. Bueno. Pese a que haya algunos momentos, digamos que sectores, ¿no?, que puedan transgiversar esta historia, pero es verdaderamente grave tener esos... Pero es que lo que está pasando primero, que la enseñanza de la historia en los colegios es escasita, eso es para empezar. O sea, yo solo he notado, si es escasa, es desde mis hijos tienen ahora 40 años, es escasita lo que es la... Pero además tenemos el sistema de enseñanza nos ha llevado a que cada cual vaya haciendo una interpretación de la historia que quiera. Claro, está reeditando la historia en determinados sitios, en Cataluña por supuesto, de una forma torcitera, y que mienten como cochinos. Y todos estos, o sea, recientemente acabamos de ver un diputado o un senador de Compromís, no sé si, que ha tachado de franquista a don Pelayo. Bueno, eso ya es demencial, pero es demencial de mandarlo ya directamente al psiquiatra, al señor este. Pero eso, hay gente que lo está riendo por desconocimiento, porque a lo mejor no saben quién era don Pelayo, y por eso tenemos que hacer un esfuerzo, porque la historia es la base de una nación. Claro. Y si no reconstruimos o no promocionamos nuestra propia historia, estamos perdidos. Una mentira 1000 veces dicha, ¿no? Dicen que se convierte desgraciadamente es así, por la posverdad moderna, claro, que son el poder mediático empieza a bombardear una cosa determinada y es capaz que la gente se lo crea. Y a lo mejor se están creyendo en Valencia, a través de medios de comunicación, que don Pelayo era franquista, y la verdad eso enferma. Claro. No solamente es de mandar al psiquiatra, al que lo ha dicho, pero es que está enfermando a la sociedad. Claro. Pues Guillermo, si le parece, vamos a pasar unos minutos a publicidad y bueno, pues volvemos de nuevo con el tema. Perfecto. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de historia. Y en este caso, bueno, de historia, con nuestro amigo Guillermo Cervera Gobantes. Guillermo, retomando un poco la historia de esa guerra hispanoamericana, una pregunta yo creo que concisa y que todos nuestros espectadores y amigos se harían, ¿no? ¿Crees que el gobierno español sabía que aquello era una batalla verdaderamente perdida? Hombre, cualquier persona que tuviese dos dedos de frente lo sabía. Hay algunas referencias de compañeros del almirante, concretamente del capitán de navío de primera, que estaba en el Consejo de la Armada, Rocha, que le pone un mensaje cuando llega a Santiago, que le pone precisamente un mensaje de todos creíamos que habría vuecencia encontrado combate con el enemigo y había sucumbido. Le damos nuestra más ferviente enhorabuena. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían la conciencia muy mala. Pero de hecho, también hay un mensaje que no llegó a recibir, que es el que le decían vuélvete para atrás. Eso se lo dice en su último, no sé si es el último acto de Bermejo, cuando se enteran del resultado del combate de Cavite, que a él le coge ya prácticamente en el Caribe, pues le dicen vuélvete que estos van en serio. Y ese mensaje nunca, ese telegrama nunca lo llegó a recibir. Entonces, si existe y se tiene constancia de ello, pues es otro gesto de que verdaderamente estaban muy la gente sabía que esto. Hay cosas que son del género irreal, que es lo que manifiesta o manifestó el ministro de la Guerra, Correa, que dice que, pues bueno, que no vaya a Cuba, pero que vaya a Filipinas, ponga orden en Filipinas y luego vuelva a Cuba y pone orden en Cuba. O sea, eso ya es fuera de la realidad, o sea, porque no se navegaba entonces con esas velocidades que expresó el señor Correa. Entonces, que se sabía que iba a pasar, sí. Mi impresión, o sea, que ¿por qué mandan al almirante salir sabiendo que iba a perder de una forma sangrienta? Cuando el almirante dice, bueno, si vamos a perder y vamos a sufrir sangre, pues vamos por lo menos a cambiar la sangre, vamos a combatir y defender la plaza. Claro. O sea, combatir en tierra no sería la primera vez que un almirante combate en tierra o cerca de tierra. Sobre todo teniendo en cuenta que había un detalle, que esto lo estudian muy bien los historiadores cubanos, que es que los americanos desembarcan prácticamente sin artillería. No tienen muy poquita artillería en el contingente que desembarcan, sobre todo al principio. Hombre, ahí podría haber hecho algo, pero bueno, si le dan la orden de salir, es salir a romper bloqueo, es iluso. Yo creo que igual que hay un casus belli de guerra en el Maine, hay una causa de paz en un combate perdido tan estrepitosamente, o sea, hay una razón para emprender la paz, que eso es lo que busca el gobierno, y es el único sentido que tiene el haber mandado 2000 hijos de España a un combate en el cual no iban, o sea, hicieron un muertecito, y sabían las condiciones que llevaban los barcos, que no eran buenas para combatir, sobre todo en una salida angosta, en que te están esperando 6 acorazados modernos con una artillería con un alcance muy superior a la tuya. Y sin artillería de costa. Y no se entiende tampoco por qué en este caso el gobierno español o la Armada no equipa esos barcos para la batalla, porque sabía que la fuerza naval, en este caso norteamericana o americana, era muy superior, porque se sabía cuáles eran las flotas que iban a combatir. Conceptos, ¿sí? Hay varios conceptos, hay conceptos distintos en el armamento de la flota americana y el armamento de la española. Los barcos no eran tan antiguos, eran unos barcos de principios de la década, y tienen los 3 que combaten construidos en España. Bueno, y el otro era mejor. O sea,
el problema, o sea, España elige un concepto de velocidad, ¿no? Menos peso y más velocidad, con lo cual incorpora todavía madera a las cubiertas. Claro. Eso fue nefasto en el combate, porque los incendios fueron inabordables. La falta de carbón que Bueno, tuvieron. la falta de carbón es un problema de la logística final, ¿no? Una escuadra que se precie no puede ir a navegar 3.000 millas sin una escolta de logística, más en aquel momento. El carbón que había, el poco carbón que tenía que llegarle, lo ponen en manos de los ingleses. Era el Cardiff, que lo tenía que suministrar ingleses, que los ingleses son primos hermanos de los americanos, y además los españoles le habían dado un siglo antes se habían puesto a favor de la independencia de los Estados Unidos, y todavía los ingleses no olvidan. O sea, hay muchos factores para decir esto es un desastre, como lo decía, esto es y tememos que vaya a ser mayor, que lo decía el almirante. ¿Pudo llegar a tener el ejército español alguna posibilidad de victoria, Guillermo, después de todos los estudios? Hay solamente una posibilidad, que además se la cargan de principio, que es un arma secreta, un arma sorpresa, como pudo haber sido el submarino Isabel Peral. Pero esa ya, el submarino Isabel Peral acabó en manos de alemanes, ¿no? Fue así, y el invento se fue de España. Vamos, tenemos la maqueta en Cartagena del primer submarino, y la vida de José Luis Díez, que muere por una enfermedad profesional que la coge en el submarino, murió muy joven, que era una de las mentes más preclaras que había en la Armada en aquel momento, pues no sirvió para nada. Yo la gran farsa ideada por Roosevelt, que ese ataque, ¿no?, al Maine, yo creo que es volver quizás a lo que hablamos al principio, pero a mí me parece que fue un error de primer grado que España en este caso no intentara, pues, decir, oye, esto ha pasado, aquí necesitamos una satisfacción, por supuesto, entre comillas, Sí, lo intentó. España diplomáticamente intentó una satisfacción, dar satisfacción a los americanos, le preguntó qué querían, eso fue en febrero, nombraron la comisión, y el 24 de abril me parece que estaba declarada la guerra. O sea, los americanos iban a por una expansión de sus territorios por la fuerza. De hecho, lo consiguen hay que tener en cuenta que la mayor parte de la expansión de los Estados Unidos se hace con territorios que habían sido españolos. Claro, por supuesto. Primero o robándoselo a los mexicanos, o comprándolo, como fue la Luisiana, o ocupándolo por la fuerza de la guerra, como sería Puerto Rico, las Carolinas, la isla de Guam, Filipinas y Cuba. Pero Filipinas y Cuba eran mucho para que se lo pudiesen anexionar como Estado, y sobre todo que yo creo que ahí perdura, en Filipinas no tanto, pero en Cuba había tenido 400 años de España, y transformar una cultura en otra no es una cosa que se haga, claro, de un soplo y por la fuerza de las armas. Bueno, Guillermo, y a título personal, ¿cómo piensas que era la vida, en este caso, de los colonos, de las colonias españolas? O sea, en este caso de Cuba, Filipinas, en su momento Puerto Rico. ¿Cómo era la vida siendo protectorado, siendo parte del gobierno español? Bueno, hay que tener en cuenta que una cosa, que la isla que se anexiona a Estados Unidos, ahí no había disconformidad ninguna con la metrópoli. O sea, así como en Cuba estaban en un proceso que se puede decir que era una guerra civil, autonomista, o en un principio puede ser autonomista, cuando ya se producen determinados hechos de guerra muy graves, ya no tiene marcha atrás. O sea, los mambises estaban en una guerra de independencia, ¿no? Y efectivamente hay que pensar en Cuba, concretamente, que es el caso que yo más conozco. El de Filipinas no puedo hablarte. Bueno, Filipinas parece ser, lo poco que sé, es que la guerra la había ganado España. O sea, Filipinas estaba pacificada cuando llegan los americanos allí.
Luego, evidentemente, los tagalos y todo eso se ponen a favor de los americanos contra España, incluso han sido muy respetuosos también con los españoles. El ejemplo mejor y más bonito es el de los últimos de Filipinas. Hubo más combates en tierra que en Cuba. En fin, es otro caso, sé poco, pero en Cuba influye muchísimo no solamente el hecho, yo creo que el hecho de la esclavitud está muy latente en la guerra, memoria colectiva de... sí, en la guerra de independencia. El proceso de... bueno, ahora tú vas por Cuba y ves que hay al esclavo huido, es una constante las alegorías que tienen y las referencias y las cuevas y la cultura y todo eso. No quiere decir, bueno, el cubano, el problema racial no lo tienen plenamente superado, pero que el hecho de la esclavitud tiene unas connotaciones muy fuertes en la guerra de los mambises. Luego tiene connotaciones de guerra civil, porque en principio eran el resto eran hermanos. Y luego hay una cosa que hay que decir de Cuba, que es que cuando las mayores migraciones que se han producido de españoles hacia Cuba se producen precisamente después de la guerra del 98, los primeros años del siglo XX y los finales del siglo XIX. Es cuando más gente va y cuando mejor acogida han tenido. Claro. Cuba, yo creo que es de todos, sigue siendo los que más nos quieren. Los que más nos quieren de allí. Puerto Rico también hay una... Puerto Rico nos quieren un montón, pero vamos, en Puerto Rico es lo que pasó. O sea, en Puerto Rico no hubo rebelión de ningún tipo, o sea, que estaba todo ok, vamos a decirlo. En Cuba había una guerra que yo creo que la hubiera ganado España. España tenía allí un ejército impresionante, tenían 250.000 hombres. Claro. Y tarde o temprano se hubiera ganado. ¿Que el tema autonomista llegó tarde? Pues sí. ¿Que se pudo haber hecho una salida de Cuba como las que ha hecho Inglaterra de todo su inmenso imperio colonial? También. O sea, una salida quedándote, pero saliendo, ¿no? Pues sí, pero España eso nunca lo supo hacer. Y Guillermo, has nombrado antes a la nación inglesa. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Tan convulsa que ha tenido siempre España con los ingleses. Hay una figura importante ahora mismo en la intelectualidad española, en la historiografía española, que es doña Elvira Roca Marea. Bueno, se posiciona como una pieza primordial y fundamental para entender lo que es llamado como la leyenda negra española. Dos matices. ¿Qué opina usted sobre la leyenda negra española que nos ha perseguido durante, bueno, estamos ahora en plenos celebración, ¿no? Preparativos de este quinto centenario y seguimos arrastrando esas leyendas? La leyenda negra, los primeros que se la han creído son los españoles y a lo mejor muchos de los males o el instinto ese de autodestrucción que se ve en muchos, bueno, concretamente ahora en algunos partidos políticos, indudablemente puede ser herencia de que nos creemos esa leyenda negra. La leyenda negra no la fundamentan los ingleses, sus orígenes son anteriores a la Edad Moderna, son de finales del siglo XV y son italianos. O sea, los primeros que nos cascan el San Benito son italianos y curiosamente es una respuesta al Reino de Aragón, que es la primera leyenda negra es contra el Reino de Aragón. ¿Por qué? Porque el Reino de Aragón estaba en Italia y tal. Luego de eso se traslada al Reino de Castilla, efectivamente. Y el que encumbra la leyenda negra es Antonio Pérez, ¿no? El que fue secretario de Felipe II, y está todo en torno al asesinato de Escobar, que era el secretario de don Juan de Austria, la muerte de don Juan de Austria en el abandono de su rey. Y es él cuando le echa la culpa del asesinato
Felipe II huye a Aragón y desde Aragón crea, o sea, refuerza la leyenda negra ya referida a los castellanos. Esa es la que utilizan luego los ingleses, pero posteriormente. La han utilizado políticamente, nos han llenado de nuestra propia mierda, perdón por la expresión, y nosotros no la hemos creído. Hay que tener un detallito de historia importante, que nosotros somos los que tenemos los mejores pensadores a principios del siglo XVI. Tenemos unos pensadores muy buenos en cuanto a la moral propia, como pueden ser Bartolomé de las Casas o el padre Victoria. Eran unas personas que teóricamente no se debieron de formar la conciencia. A lo mejor la mezcla de esa forma de formarnos la conciencia de estos hombres iluminados, y que indudablemente eran una gente de muchísima talla, haya influido en que el español se tenga remordimientos más que otros países haciendo lo mismo o peor. Por ejemplo, Inglaterra, vamos a poner el caso de Inglaterra, tiene un rey que no solamente es Enrique VIII, que es de la época de esta que estamos hablando, un poquito anterior, y este rey pues no solamente se divorciaba, crea una religión para divorciarse, y todos están muy contentos con esa religión, pero no solamente se divorciaba, porque inventó el divorcio exprés, que es cortarle la cabeza a sus esposas, y eso no ha influido en una leyenda negra contra los ingleses. Eso es un suceso que los ingleses tienen perfectamente superado y asimilado. Y reyes malos, malvados, y actos malvados de un rey, a lo largo de la historia miles, porque somos humanos y los humanos son así. Y esa leyenda, bueno, yo creo que una parte o un ejemplo, ¿no?, de esa leyenda negra, que sí es verdad que también los ingleses ayudan a propagar, pues, por ejemplo, la batalla de Cartagena de Indias, ¿no?, en este caso contra Vaz de Lezo, ¿no?, sacan esas monedas conmemorativas, ¿no?, el general Vernon, que ya da por ganada son los inventores del tema mediático. Exactamente, o sea, el populismo por excelencia. La posverdad la organizan mejor, la han organizado mejor que nosotros. Nosotros somos muy torpes, o sea, los gobiernos de España hoy en día estamos viendo que son torpes generando la lucha contra la posverdad, o sea, no saben cómo hacerlo. Claro. Y entonces, pues, sucedió eso también. Y ahora Guillermo, en estos últimos minutos finales, hemos hablado antes fuera de cámaras un poquito sobre ese quinto centenario que estamos todo el mundo preparando, en este caso, centenario de Magallanes, Elcano, esa primera vuelta, esa mundialización, ¿no?, esa circunnavegación. Ya en 1919, se intentó con don Genaro de Cabestany, ¿no?, el hermano del famoso político y escritor José Antonio de Cabestany. El proyecto fue un fiasco, ¿no?, fue un auténtico fracaso, pese al ímpetu, ¿no?, intelectual que le puso Genaro. En este caso, bueno, las tornas parece que pueden cambiar, hay asociaciones, fundaciones, movimientos intelectuales que están en torno, ¿no?, a una mesa para intentar volver a poner en gloria esa magnífica epopeya, ¿no? Bueno, eso la reconoce todo el mundo, ¿no? La reconoce todo el mundo, pero es importante de que no se olvide. Sí, la reconoce todo el mundo. Hombre, estamos en el acto. El otro día estuve yo presentando a un conferenciante que ya te he comentado, que da unas conferencias maravillosas sobre el quinto centenario, que yo puedo hablar con ellos para que venga aquí a San Lucas y seguramente vendrá encantado. Y yo creo que, hombre, lo que pasa es que nosotros tenemos tanta historia, tantos centenarios, que es muy difícil que todos cuajen en esto con la grandeza que debían de cuajar. O sea, ya hemos vivido en Cádiz, hemos vivido el bicentenario de la Constitución, que la verdad la alcaldesa se empeñó en hacerlo muy grandioso y tuvo su repercusión. Y ahora hemos vivido el tricentenario del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Que también fue un hecho histórico importante de venir, sobre todo en la historia de la ciudad y de los alrededores, no solamente de la ciudad. Marcó el siglo de oro, verdaderamente el siglo de oro, el siglo XVIII de toda la zona. Y ahora estamos con el quinto centenario de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, que yo creo que tienen que tener su repercusión merecidísima,
quizá le falte un poquito de potencia por parte de apoyo, porque bueno, de aquí a nivel local yo estoy viendo que se mueve mucha gente en esa dirección, pero le falte a España como tal, España. Falta el proyecto por parte de... Le falte un apoyo institucional, por supuesto a estas efemérides, que son verdaderamente lo que jalonan la gran parte de la obra española en el mundo. Y luego la primera vuelta al mundo fue importantísima. Importantísima, sobre todo cuando vemos los medios con los que se hacen, ¿verdad? Cuando salen ahora mismo están viviendo el Juan Sebastián Elcano, está protagonizando un viaje estelar por Sudamérica, en que le están acompañando todos los barcos de vela, de estas escuelas de vela por el mundo, hombre, en homenaje precisamente a este hecho, y han pasado por el estrecho Magallanes, y están, en fin, en esta efeméride. Y yo creo que no será solamente allí, eso tiene que ser en España y tendría que ser en Cataluña también, ¿no? Porque aunque no estén directamente relacionados con esta efeméride, pero si se celebrasen las cosas allí también, pues bien, esto tendrían otros sentimientos referente a la historia de España, que lo necesitan los catalanes, sobre todo los catalanes de bien. Y bueno, Guillermo, antes de marcharnos, unas pinceladitas, una agenda ajetreada, entiendo, tomas como adalid, ¿no?, a ese movimiento, a intentar poner en memoria, ¿no?, la figura, en este caso, de Pascual Cervera. Tienes una agenda que sé que está bastante apretada, cuéntanos un poquito. Bueno, el hecho es que cuando ha surgido esto, la verdad, nosotros ni nuestros mejores perspectivas nos llevaban a pensar que pudiese pasar lo que ha pasado, que ha sido una explosión. Yo creo que en parte por el personaje, en parte por la desfachatez de la alcaldesa de Barcelona, y en parte también porque estamos hartos de aguantarle estupideces a los catalanes de mal, vamos a decirlo, a los que son verdaderamente una pesadilla, que están ahí repitiéndose y actuando como si el país fuese de ellos y el país fuese un escenario de teatro. Y yo creo que se están pasando un poquito. Nosotros, ¿qué queremos? Vamos, que estamos muy satisfechos con la reacción que ha tenido el país, con mi bisabuelo, y por supuesto, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo atiendo yo no soy solo en este tema, o sea, nosotros tenemos una asociación, la asociación está trabajando el tema. A la palestra, vamos a decir, a los medios han salido 8 cerveras, no soy yo solo. Bueno, pero sí es verdad que como yo soy en tele, pues me he hecho famoso, vamos a decir. Y entonces, ha sido como mascarón de proa, ¿no? Entonces, no, tampoco soy el mascarón de proa, pero y entonces pues tengo verdaderamente una cartera de compromisos importantes. Y que los voy a ir cumpliendo bien. ¿Qué queremos? Pues, ¿qué nos gustaría que pasase? Pues una respuesta que nos parece muy adecuada a la barbaridad de la alcaldesa de Barcelona es que en determinados puntos de España pues se vayan poniendo calles, plazas, jardines o lo que sea, Almirante Cervera. El nombre surja en otros sitios y está haciéndose. Hoy me parece que se ha debatido en el Ayuntamiento de Madrid nombrar unos jardines Almirante Cervera. Boadilla del Monte ya va a tener una plaza Almirante Cervera. Entonces yo cada vez que hago algún evento, porque a mí me gusta mucho hacer eventos históricos, es una cosa relativamente sencilla de hacer, bueno, la verdad que es una trabajera. Pero sarna con gusto no pica. Pero entonces hago cosillas. Y entonces, pues en Borno le pusimos una placa a un condestable de la escuadra de Cervera, en Vallamartín el día 5 o 6 de
octubre le vamos a poner una placa a un laureado del CANEI. En fin, hacemos estos eventillos en los cuales yo colaboro, no quiere decir que yo sea, pero en fin, hago bastante. Y, hombre, en todos los sitios que voy por allí, pues al alcalde pues le voy diciendo, hombre, una callecita para el Almirante Cervera. Y entonces, hombre, para compensar el que yo me he ocupado de hacerlo, porque, por ejemplo, en Villamartín va a ir la Legión, en fin, va a ser un evento sonado. Vamos a tener un seminario de historia sobre el 98 y vamos a tener una misa porque tienen 3 laureados allí, en Villamartín hay 3 laureados, que es un pueblecito que es muy pequeño pero bravo. Y luego pues va a haber un desfile de la Legión por las calles de Villamartín, que eso yo creo que no habrá pasado nunca allí y posiblemente no pase en muchos años. Claro. Entonces, pues yo de paso pues le doy un toquecito al alcalde y bueno, buenamente puede él en sus planes incorporarlo, pues bienvenido sea. Y es una forma de darle una respuesta a esta señora que se merece que le den en los morros, pero bien. Claro. Pues amigo Guillermo, ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, esperemos que todo este esfuerzo, todo ese trabajo, pues evidentemente tenga sus frutos. Pues muchas gracias por tenerme aquí y espero que vuestra audiencia reciba esto con satisfacción y orgullo y que hayamos hacerle pasar un rato entretenido. Gracias. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y bueno, nuevas historias sobre nuestra mesa. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Por mi parte, que sean muy felices y muy buenas noches. La Asamblea General Interplanetaria hallábase reunida aquí, convocada a sesión permanente con carácter de urgencia. La apremiante convocatoria del honorable presidente vitalicio había puesto automáticamente en marcha a los gobernadores de todos los estados federales del mundo, en su doble condición de miembros del Comité Ejecutivo y del Cuerpo Legislativo, de modo que medio centenar de naves ovoides, silenciosas como peces y brillantes como estrellas, cruzaron fugazmente los cielos de la Tierra, en dirección aquí, antigua metrópolis rutilante y subterránea, socavada justamente en el extremo sur del eje terrestre, y en cuyo gigantesco cosmódromo de superficie portentosa aparecía esa maravilla de cristal y aluminio, y tomaron suelo con el intervalo de casi 20 siglos escasos. La voz metálica, casi musical, del honorable irradiaba cierto desequilibrio emocional gradualmente transmitido a todos los miembros de la asamblea, según detectaban las agujas magnéticas de la computadora instalada en el frontal de la sala de sesiones. Hubiese bastado la más leve desincronización emotiva de cualquiera de los asambleístas con la temperatura anímica del presidente para que las manecillas giraran vertiginosamente y apareciera sobre el escaño del disidente cierto aro ectoplasmático verde brillante, hecho por otra parte jamás registrado, por cuanto la sala, audaz concepción de la arquitectura dodecaédrica, fue proyectada a base de tungstancio, un esponjoso mineral jupiteriano de insuperables cualidades termoaislantes y psicodepuradoras, y sobre todo recubierta de neptancio, el recién descubierto metaloide de Neptuno,
catalizador y mutador asombroso de los rayos ultravioletas, trastocados milagrosamente en sedantes y benéficos efluvios capaces de homogeneizar y atemperar ideas, emociones y actitudes, mediante cierto desconocido proceso de higienización y mimetización cerebral. Cuando las manecillas de la computadora señalaron el grado óptimo de unanimidad ideológica y emocional, el honorable sintonizó con el ingenio electrónico que traduciría simultáneamente su mensaje expresado en la lengua oficial terráquea a todos los dialectos humanos residuos de los antiguos idiomas nacionales. Y la luz anaranjada de la computadora vibró entonces con la clamorosa ovación mental que la asamblea en pleno dedicaba a él, quien aprovechó el momento para llevarse a los labios privilegiados el vaso de Pink Rum, bebida regenerante obtenida mediante la trituración de algas venusinas, diluidas luego en cierta emulsión gelatinosa descubierta en las lagunas aminoácidas de Plutón. Si les ha parecido raro, esto será la crónica de un día de congreso, de parlamento o de cualquier pleno municipal, pasados los siglos, porque, con otras palabras, pero todo sigue y todo seguirá siendo igual, indescifrable. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.